Y vamos a iniciar con una nota bastante interesante. ¿Cómo se detecta el asma a tiempo? ¿Cómo se detecta el asma a tiempo? El asma es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas intrapulmonares, caracterizada por una obstrucción variable y más o menos reversible del flujo aéreo. Es evidente que el asma es una enfermedad crónica más frecuente en la infancia. De los estudios de seguimiento, se puede deducir que la gravedad con el que el asma afecta al niño se mantiene en etapas posteriores de la vida. El diagnóstico de asma es fundamentalmente clínico y su confirmación, relativamente fácil, es determinada por el estudio de la exploración de la función pulmonar. Esto último, que supone similares dificultades en el niño mayor a 6 años que el adulto, establece un obstáculo añadido en los lactantes y en los niños menores. En ellos, la evaluación clínica y de los factores de riesgo determinarán la conclusión de riesgo probable de asma. Parece necesario establecer una estrategia diagnóstica sencilla que suponga una herramienta eficaz para identificar el problema y posteriormente tratarlo adecuadamente. Aunque el asma puede presentarse de formas muy diversas, en la mayoría de los casos lo hace con una combinación de síntomas característicos, pero no específicos o exclusivos de esta enfermedad. La inespecificidad puede ocasionar que muchos pacientes asmáticos permanezcan sin diagnosticar. O por el contrario, dada la frecuente presentación de episodios recurrentes de tos y o salivas entre los menores de 3 años, puede sobreestimar el diagnóstico de asma en este grupo de edad. Sin embargo, estudios longitudinales apuntan a que una gran porción de todos los casos de asma, los síntomas sugestivos se inician durante los primeros años de vida. En consecuencia, los niños con asma más graves durante sus primeros años escolares tienen también asma más grave en su edad adulta. En cambio, los niños con síntomas asmáticos más moderados pueden presentar a su edad adulta asma más moderada o incluso remisión de sus síntomas. El diagnóstico de asma en los niños generalmente mayores de 6 años ofrece la misma dificultad que en los adultos y se basa en el estudio de una función pulmonar. En los menores de 6 años, las limitaciones inherentes a las pruebas de función pulmonar establecen que el diagnóstico del asma sea clínico y por exclusión, tras un diagnóstico diferencial amplio y complejo. Todo lo anterior obliga a establecer un diagnóstico a fin de no menospreciar, pero tampoco sobreestimar el problema y adoptar estrategias tempranas para que logre modificar el curso natural de la enfermedad. En este instante nosotros vamos a tener una entrevista muy interesante con el doctor César Palacios. Él es investigador clínico de Harvard, que nos va a hablar sobre este tema tan importante que es el asma, cómo detectar el asma o cómo saber si tal vez nuestros hijos o nosotros tenemos esta enfermedad. Bienvenido, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Es un verdadero gusto poder estar otra vez compartiendo con ustedes. Y efectivamente, el asma es una afección pulmonar que afecta la respiración. Esta se produce por una inflamación y obstrucción de las vías respiratorias a nivel de los pulmones. El asma puede ser hereditario o puede aparecer de novo, es decir, aparecer de repente. Los síntomas pueden ser muy variados y estos pueden ser leves a graves, incluso en algunas ocasiones pueden producir la muerte. Los síntomas pueden aparecer de manera diaria o pueden aparecer de manera semanal o incluso con menos frecuencia. Los síntomas pueden ser tos, sibilancias, es decir, ruidos al momento de respirar, dificultad respiratoria y opresión a nivel del pecho. ¿Cómo se diagnostica el asma? Pues bueno, una vez con su médico discutiendo estos síntomas, el médico pedirá lo que se denominan pruebas de función respiratoria para determinar y diagnosticar el asma. Y si el asma se produce por algunos desencadenantes, pues como por ejemplo alergias, el médico pedirá test de alergias cutáneas o de sangre. Hablando de esto, hay varias cosas que desencadenan el asma, como por ejemplo el humo del cigarrillo, el polvo, ciertos animales, e incluso el ejercicio, que son situaciones que nosotros debemos prevenir, y especialmente también las infecciones de vías respiratorias, como por ejemplo ahora el COVID-19 producido por el virus SARS-CoV-2. ¿Qué debe ser una persona asmática en la situación de la pandemia en este momento? Pues básicamente la situación principal es evitar enfermarse. Esto se
evita justamente quedándose en casa con el lavado frecuente de manos. Y si piensa que tiene coronavirus, COVID-19 o que ha estado en contacto con un paciente COVID-19, pues inmediatamente llamar a su médico o enfermera de cabecera. ¿Cómo se trata el asma? El asma se trata con varios medicamentos, entre ellos inhaladores, medicamentos orales, con pastillas o incluso líquidos. Pero básicamente el tratamiento se divide en tratamiento rápido y en tratamiento crónico o tratamiento de prevención. El tratamiento rápido actúa dilatando las vías aéreas en los siguientes 5 a 15 minutos inmediatamente después del ataque. Y esto casi siempre se les da a todos los pacientes asmáticos, en especial aquellos que presentan menos de 2 episodios semanales, mientras que los tratamientos largos se les da a pacientes crónicos que tienen más de 2 episodios semanales. Esto definitivamente es algo que se deberá hablar con el médico. Espero que esta información les sea útil y hoy más que nunca espero que estén seguros en casa. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a nuestro especialista por estar el día de hoy junto a nosotros y por supuesto darnos todas estas recomendaciones. Si nosotros empezamos a ver alguno de estos síntomas con nuestros hijos, lo más importante es acudir donde especialistas. Muchísimas veces cometemos estos errores de automedicar, de dar tal vez alguna cosita, de pensar que es una alergia y que no va a ir más allá. Y por supuesto podemos agravar este cuadro. Así que como nos mencionaba el especialista, mi querida Marinita, acudir donde un especialista, valga la redundancia, definitivamente es lo más importante.